Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo en cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a hablar acerca de un tema bien interesante, sobre todo para los funcionarios que laboran para la administración pública. Se trata de la función pública. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Trabajé en la administración pública 10 años y sin ningún tipo de procedimiento me destituyeron. ¿Puede por favor hacer un programa acerca de los derechos que me asisten? Mariana, gracias. En Venezuela, pues la función pública tiene sus bases constitucionales, específicamente en el artículo 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese artículo se ordena que la ley establecerá y creará la ley del Estatuto de la Función Pública, el cual contendrá todo lo relacionado con el ingreso, con el ascenso, con las instituciones, con todo lo relacionado a los funcionarios de la administración pública. En razón de esa disposición legal constitucional, pues se crea la ley del Estatuto de la Función Pública, instrumento que en la actualidad, aunque desde hace muchos años, es el que opera y el que se aplica entre los funcionarios de la administración pública y el Estado venezolano. Se puede definir el derecho a la función pública como aquella rama del derecho público que regula las relaciones de contenido jurídico entre la administración pública y sus empleados. En razón de ello, pues entonces la ley del Estatuto de la Función Pública regula todo lo relacionado con el ingreso, con el ascenso, con las amonestaciones, con las instituciones pues, de los funcionarios públicos. Igualmente establece que existen varios tipos de funcionarios públicos, a saber serían los funcionarios de carrera, que son aquellos que ingresan a la administración pública por un concurso de oposición. También tenemos los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Existe otra categoría que son los funcionarios contratados. Igualmente, pues hay otra categoría que son los obreros y los técnicos. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de la ciudad de Caracas, con un abogado especialista en el área, con quien vamos a tratar este tema tan interesante. Él nos va a explicar desde su pericia, de su experiencia laboral, cómo es la aplicación del estatuto a estos funcionarios. Nos va a explicar también, nos va a dar la definición exacta de cada uno de los tipos de funcionarios públicos que están establecidos en la ley del Estatuto de la Función Pública. Igual nos va a explicar qué es lo que debe hacer un funcionario público cuando es destituido sin ningún tipo de causal. Igual nos va a explicar cuál es el recurso legal que tiene un funcionario que tiene años trabajando en la administración pública y por ser de libre nombramiento y remoción, pues se aduce que no tiene ningún tipo de derecho. Igual nos va a explicar cuál es el régimen legal y laboral que rigen para los contratados, para los obreros y técnicos. De ese tema tan interesante, pues vamos a hablar esta noche. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas del abogado Francisco Ramírez Ramos. Francisco es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo, con posgrado en Gerencia Legal de IESA, es profesor de posgrado y pregrado de la Universidad Central de Venezuela y es abogado en ejercicio y es amigo de la casa. Bienvenido el abogado Francisco Ramírez a Solución Final.
Hola Lirio, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado. Pues Francisco es amigo nuestro y el bufete ha trabajado con nosotros varias veces en casos de Barquisimeto y bueno, es un placer tenerte acá en la casa, además que sabemos que un profesional con mucha experiencia en el área del que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a conversar acerca del Estatuto de la Función Pública. Es un tema que en los tiempos modernos está muy en boga. Entonces, en base a eso, hemos tenido muchas llamadas de personas que escriben al correo de solución final y decidimos buscar un especialista y tú eres la persona indicada. Te lo Francisco, agradezco. ¿cómo iniciamos la conversación de la noche de hoy para adentrarnos un poco en la función pública, para luego entonces hablar específicamente del Estatuto de la Función Pública en Venezuela? Claro, mira, lo primero que hay que entender es que la administración pública es el conjunto de organizaciones del Estado dedicadas a precisamente administrar recursos del erario público para obtener fines que se entienden de interés general. ¿Ok? Entonces, tenemos unos fines que por ley se establecen como de interés general y unos recursos que se destinan al logro de esos fines. Entonces, la función pública tiene doble papel. Por una parte, es un recurso en sí mismo, es el recurso humano que se necesita para lograr esos fines que se establece el Estado, ya sea la justicia, la actividad de policía, actividades de fomento, actividades de autorización, de verificación, fiscalización, el mundo de actividades que puede llevar a cabo la administración pública. Para todas ellas hace falta un recurso humano y hace falta que ese recurso humano esté calificado en el hecho de que está trabajando con intereses públicos, que está trabajando con derechos de las personas, con intereses de las personas en general, en sentido abstracto, y no solo en un interés privado. Y el segundo papel que entonces juega la administración pública, además de recursos, la función pública, además de organizar el el recurso humano de la administración, es el hecho de llevar a cabo un régimen que permita la selección del personal adecuado, que permita la construcción de una carrera, que permita a su vez tener una remuneración adecuada, que permita también, eh, bueno, sus vacaciones y todo. Esto evidentemente de forma histórica ha evolucionado. En un primer momento se entendía que como el personal de la administración pública del Estado estaba sirviendo a un interés público, debía tener una relación laboral que era menos favorable que la relación laboral ordinaria. Y se le llamaba un régimen de sujeción especial, porque se entendía que, pues al tratarse de servidores públicos, estaban sometidos casi que a un régimen similar al militar, al régimen militar. Mire, usted está de guardia, usted se para firme cuando se le diga que se pare firme. Eso evidentemente a partir del siglo pasado se revisó y cambió y se ha llevado una transformación importante en la que se ha establecido que el funcionario público no solo no debe estar en una situación peor que la del derecho laboral civil ordinario, sino que además requiere una calificación mayor, porque lo que está tratando como los médicos, que es algo que les interesa mucho, tú quieres que sea el mejor médico el que va y hace una cirugía. Bueno, los funcionarios públicos están actuando directamente sobre derechos fundamentales, sobre derechos públicos. Imagínate, una notaría. Se trata de garantizar el derecho a la identidad de las personas, el ejercicio del derecho a la libre empresa, el ejercicio del derecho a la propiedad. Una cosa tan sencilla como una notaría está involucrada en sí, en los derechos fundamentales de las personas con las que interactúan. Y ante eso, pues se dice, oye, lo que necesitamos es construir un mecanismo en donde idealmente se convoque a los mejores profesionales de la sociedad, se convoque a las mejores personas para que sirvan con una vocación de servicio, pero también
con un régimen laboral que sea atractivo para que sirvan a la sociedad desde la función pública. Entonces, sí, tiene esas dos funciones. Y en Venezuela, históricamente, el proceso de construcción de esta visión de la carrera administrativa se desarrolla con la ley de la carrera administrativa que entró en vigencia en mayo de 1975. Esa primera ley de carrera administrativa, de alguna forma trata de organizar y crear este sistema favorecedor para los funcionarios públicos de la administración pública nacional. Claro, tendríamos en cuenta que en aquel entonces, por ejemplo, los gobernadores eran nombrados directamente, designados por el presidente de la República, y la administración pública nacional era más ubicua en todo el país, en todo el territorio nacional. Luego, el avance desde 1975 se identificaron eh, retos que había que superar, oportunidades de mejora y problemas graves. Y en la Constitución de 1999 se plantea la necesidad de hacer una profunda reforma estatal del sistema de la función pública para lograr tener una función pública que, según el constituyente, sea una función pública de primera línea, que sea una función pública que sea capaz de darle una importancia y significación que merece como la organización de los funcionarios, de la organización de las personas que van a brindar su trabajo y su intelecto a la función de los derechos fundamentales. Qué interesante esa antecedentes, que de verdad que ha habido una evolución en positivo, por lo mínimo. Así es, al menos conceptualmente ha sido una evolución en positivo. Así es. Otra cosa es el estado actual de su ejecución. De hecho, en la reforma que se propone en la Constitución de 1999, se habla, por ejemplo, de darle una importancia particular a la función pública por ser un fenómeno propio de un Estado institucionalizado. Habla el constituyente de ponerle fin a conductas contrarias a la legalidad y a la moralidad, a la falta de idoneidad ética y profesional, Mm, imagínate. mm. Y hablan también de que los funcionarios deben estar al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, y que entonces no pueden ser nombrados y removidos ni por afiliación política, ni por insubordinación indebida. Es decir, evidentemente en la función pública existe una figura importante que es la de la subordinación y la disciplina. Lo que sucede es que si la insubordinación se refiere al incumplimiento de órdenes ilegales, esa no puede ser una causa de remoción sin procedimiento. Causal de insubordinación existe en el estatuto actual. Bueno, el estatuto actual tiene como uno de los mecanismos para determinar disciplinariamente la responsabilidad del funcionario, la insubordinación. Lo que pasa es que cuando eso uno lo revisa de forma teleológica, o sea, de forma integrada ¿No? con todas las normas, la Constitución expresamente nos dice que nosotros no podemos o que somos responsables como funcionarios públicos, las personas que son funcionarios públicos son responsables por sus actos, aun cuando hayan recibido una orden directa. Entonces, si tú quieres evitar la responsabilidad de incurrir en una violación al marco de la legalidad, tú debes ser insubordinado en el caso de que la orden sea ilegal. Por supuesto, por supuesto, por Y supuesto. en ese caso, en un procedimiento administrativo de determinación de la responsabilidad disciplinaria de un funcionario,
que debe ser uno abierto a pruebas con pleno derecho a la defensa y al debido procedimiento. Si el funcionario logra establecer que la orden que incumplió era una orden ilegal y que entonces estaba legitimado por la Constitución, que es de aplicación directa, a no seguirla, entonces no debería declararse su responsabilidad disciplinaria por insubordinación y en todo caso habría que seguir un procedimiento disciplinario en contra del funcionario que dio la orden ilegal. Has dado una explicación bastante profunda en relación pues, a todos los antecedentes que ha habido y bueno, las posibles reformas que pueden haber en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que ya eso lo veremos más adelante, ¿verdad? Y bueno, es un tema que vamos a tocar en su momento. Pero ahora bien, vamos a hablar un poco de las bases legales del actual estatuto, que entiendo que ha tenido Sí. algunas modificaciones cortas, pero ha tenido, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a explicarle a nuestros televidentes, Francisco, qué es lo que encierra el estatuto de la función pública? Porque de verdad, esto es una materia bien poco trabajada. De hecho, yo he tenido algunos colegas algunos compañeros que estaban en la administración pública y pues, y no han ejercido los recursos de forma correcta y eso pues ha generado que no hayan logrado una sentencia correcta. Bueno, lo primero es tener en consideración que efectivamente la ley del Estatuto de la Función Pública es una ejecución directa de la Constitución, que establece un sentido amplio al concepto de funcionario. La Constitución establece un sentido amplio al concepto de funcionario, refiriéndose a las personas que sirvan a la República, a los estados, a los municipios y a las demás personas de derecho público o de derecho privado del Estado. Esto ya es una primera diferencia con lo que establece el Estatuto de la Función Pública, que lo limita. Y ahí hay un tema interesante. Y la administración pública también, quienes integran la administración pública, en la Constitución, en la orden de reforma que está en la Constitución, no se limita a la administración pública nacional, sino que dice todos los órganos y entes que ejercen función administrativa. Eso se deriva de una interpretación, de nuevo, teleológica, integrada e integradora de la Constitución. No podría tratarse entonces solo de los funcionarios de los ministerios, sino que el Estatuto de la Función Pública debe tenerse como la norma que regula las relaciones de empleo con todos los órganos y entes del Estado en función administrativa. Esto debería incluir, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, debería incluir al CENIAT, debería incluir a todos los órganos y entes que ejercen función administrativa. Lamentablemente eso no es así. El Estatuto de la Función Pública ya vino con unos defectos de fábrica. Sí. Eh, Porque contrario a lo que establece la Constitución, el Estatuto de la Función Pública, en sentido funcional, se limita a los órganos y entes de la Administración Pública central y descentralizada funcionalmente, es decir, se limita al Poder Ejecutivo y entonces excluye de lleno al Poder Legislativo. Los funcionarios de la Asamblea Nacional no están regulados por el Estatuto de la Función Pública, pero además excluye al Servicio Exterior, excluye al Poder Judicial, excluye al Poder Ciudadano y excluye al Poder Electoral. Tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Francisco Ramírez Ramos en relación a el Estatuto de la Función Pública. No te apartes de la pantalla de Mar Televisión y ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos en vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Francisco Ramírez acerca del Estatuto de la Función Pública. Te tuve que interrumpir, mi querido Francisco, y tú estabas explicando pues, el ámbito de aplicación del Estatuto. Las pantallas de Promar Televisión son tuyas. Muchas gracias, Lirio.
Bueno, comentábamos en efecto que el Estatuto de la Función Pública excluye a todos los poderes que no sean el Poder Ejecutivo, pero además dentro del Poder Ejecutivo excluye al Servicio Exterior y excluye también al CENIAT, excluye a las universidades nacionales, excluye a la Procuraduría General de la República y en una contradicción, porque el legislativo está excluido, pero solo el legislativo nacional. Los legislativos estatales y municipales no están expresamente excluidos. Bueno, esto ha traído a que se decida por decisiones, por jurisprudencia, que los funcionarios de los consejos legislativos y de los consejos municipales sí deben ser regulados por el Estatuto de la Función Pública. Y además permite esto que es una cuestión que es contraria también a la idea de reforma que se planteó en la Constitución del 99, permite la creación de estatutos especiales para lo que llama distintas categorías de funcionarios, cosa que además no define. Y lo que constituye una categoría de funcionario o no es otra de las cosas que está poco explicadas en este estatuto. Pues bien, lo que sí es importante tener en claro que la forma principal de acceso, desarrollo y salida de la función pública conforme al estatuto es la carrera administrativa. Se supone que todo funcionario debe haber ingresado por un concurso público según una planificación de personal llevada a cabo por el Ministerio de Planificación, con un periodo de prueba, un nombramiento formal mediante un acto administrativo y un servicio remunerado y permanente. Además de los funcionarios de carrera, existen otros tipos de funcionarios, los de libre nombramiento y remoción, que son cargos de alto nivel o de confianza y que son comúnmente conocidos en el ámbito de los funcionarios como los cargos 99. Esto haciendo referencia a las normas antiguas bajo la ley de la carrera administrativa que regulaba estos cargos y los reglamentos sobre clasificación de cargos de la administración pública. Ahora, hay dos excepciones para que la administración pública tenga personal, recurso humano, que no sea funcionario público de carrera o de libre nombramiento y remoción. Uno de ellos es el de los obreros, que están excluidos expresamente del Estatuto de la Función Pública y a quienes se les aplica la ley del trabajo ordinario. Y el motivo de esto es sencillo. Los obreros que deben buscar tener una mejor calificación, evidentemente, porque se trata de gente que está trabajando con la infraestructura, con el desarrollo, por ejemplo, de acueductos, de autopistas, etcétera. Eh, no están, sin embargo, de la importancia del trabajo que hacen, no están trabajando directamente con los derechos fundamentales. Su actividad no impacta de forma directa el derecho a la propiedad, derechos constitucionales, no tienen relación directa o indirecta con los particulares que se relacionan con la administración. De manera que, y en esto en este caso sí estoy de acuerdo con lo que está regulado en el Estatuto de la Función Pública, los obreros pueden tener perfectamente su relación laboral ordinaria y así debe ser con una interpretación justa de la ley laboral ordinaria, además. Esto les da derechos que los funcionarios tienen más limitados, como los temas de sindicatos, de huelga. Es decir, es una mezcla que en mi opinión es positiva.
Y la otra figura que es excepcional a la regla de carrera y los funcionarios de libre nombramiento y remoción, conforme al Estatuto de la Función Pública, son los contratados. Que Ahora, son esta es una muchos, figura, que son muchos en la así administración es, pública. así es, esta es una figura que ha sido abusada, Mm, lamentablemente, desde la entrada en vigencia del Estatuto de la Función Pública. Es decir, este Estatuto de la Función Pública es un proyecto de reforma fracasado al nacer, lamentablemente. Fracasado al nacer porque es contrario a los lineamientos que estableció la Constitución, y en segundo lugar porque lo que sí se estableció como ley no se ha cumplido por los operadores de la ejecución de la ley, por la administración pública, desde su entrada en vigencia. La figura de los contratados está estipulada solo para tareas específicas altamente calificadas y por tiempo determinado. Digamos que un órgano de la administración pública, pensemos en el IBIC, necesita contratar ya no a un investigador de planta, sino que va a contratar para un proyecto específico del desarrollo de un nuevo polímero, por decir algo, manteniendo nuestra visión con la industria petrolera, y puede contratar a un ingeniero químico muy especializado para que trabaje en el proyecto del desarrollo de este nuevo polímero por un tiempo determinado. Cuando se termina el proyecto, termina su relación laboral. Y lo que observamos es que existe un montón de lo que se han denominado servidores públicos para contraponerlo a la figura formal de funcionario público, que son personas que ejecutan una función de manera remunerada y permanente por años sí. al servicio del Estado, pero que siempre están en una situación de contratado y que como no entraron por concurso público, lo que ha dicho la jurisprudencia es que si no entraste por concurso público, nunca puedes ser tenido como funcionario, lo cual los pone en una situación evidentemente injusta de indefensión. ¿Cuántas instituciones del Estado sacan anualmente o bianualmente concursos de oposición? Tú que trabajas en esa materia, según tu Muy experiencia, pocos, por no decir ninguno. no decir ninguna. Existen cargos específicos como los auditores internos, los contralores, que tienen cada cierto tiempo, convocan a algún concurso, pero lo cierto es que Venezuela, de forma muy lamentable, tiene muchísimos años que no llama a concursos para la composición de su función pública en general. Y esto además, claro, es lógico porque fíjate que el recurso humano, con base del concepto de función pública teórico que se ha desarrollado por la doctrina jurídica y por la doctrina de la administración de recursos, dice que para poder implementar en el área del recurso humano los principios de eficiencia y eficacia que le corresponden a la administración pública aplicar en todas sus actividades, porque después de todo se trata del dinero de todos los venezolanos que está aplicando, debe ser eficiente y eficaz en su uso. Eso supone que entonces el recurso humano es uno solo. Ujú. Y esto es un concepto bien interesante. El recurso humano al servicio de la administración pública en su sentido más amplio es uno solo, es una sola universalidad, y corresponde a los órganos centrales de planificación, al Ministerio de Planificación y Presupuesto, o cualquiera que sea la figura que tiene en un estado dado, determinar hacia dónde hace falta Claro. distribuir ese recurso humano con el que cuenta el Estado, según las necesidades que pueden haber de un periodo de gobierno a otro. Por eso es que existen figuras como la comisión de servicio, que existen figuras como los permisos no remunerados, porque lo que se quiere es que una persona
que está contratada en un órgano como funcionario público que ejerce su función pública en un órgano, pueda poner su talento y su trabajo a otro órgano que lo requiera en cualquier momento. Eso es lo que llaman comisión de servicio. Comisión de servicio. Así es, la comisión de servicio es una figura que le permite a un funcionario que ingresó a la administración pública por un órgano o ente determinado, prestar su servicio en otro ente sin perder su contrato original, su ingreso original, y efectivamente manteniendo dependiendo de las condiciones de la comisión de servicio, ya sea que su salario se lo paga entonces el otro ente o que lo sigue percibiendo del primer ente, aunque su trabajo esté haciéndolo en el otro. Puede pasar de las dos maneras. Ujú. Entonces, la comisión de servicio permite al Estado. La idea es que el Estado pueda moverse de manera ágil, pueda destinar el recurso humano del que cuenta de forma ágil en donde lo necesita. Si yo tengo un exceso de personal de asistentes administrativos, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, por cualquier motivo, y en el Ministerio de Finanzas me faltan asistentes administrativos, el principio de eficiencia y eficacia dice, yo no voy a salir a buscar a un asistente administrativo afuera si yo tengo un exceso aquí. Súper. Claro, esto requiere un nivel de planificación, de saber dónde está cada quien, de conocer todas las nóminas. Es un trabajo complejo. Así es. Y entonces el propósito es que el ministro de Finanzas puede enviar al Ministerio de Educación diciendo, mire, yo tengo conocimiento de que usted tiene excedentes de asistentes administrativos, yo necesito 3 para que por favor me los envíe en comisión de servicio. Y el Ministerio de Educación puede agarrar y decir, ah, bueno, claro que sí, yo voy a enviarle a estos 3 funcionarios en comisión de servicio, siguen manteniendo su salario por aquí, siguen manteniendo su antigüedad por aquí, siguen manteniendo su proceso, su carrera y sus ascensos y su jubilación por aquí, pero durante los próximos 3 años, por decir algo, estarán prestando servicio en el Ministerio de Finanzas. Eso se hace de forma unilateral o el empleado puede buscar dónde hay la deficiencia y solicitar el traslado a ese nuevo ente. Puede tener la iniciativa el funcionario. ¿Sí? Sí, y de hecho eso es lo más común, precisamente porque no hay una planificación organizada en la que todos los órganos y entes de la administración pública conozcan en dónde hay excedentes y en dónde hay Mm. Falta. deficiencias. Lo que sucede normalmente es que un funcionario que de repente está en una situación incómoda o por cualquier motivo está sintiendo que quisiera cambiar de espacio o porque se va a mudar y le queda más cerca el otro lugar o se va a cambiar de estado. Y entonces existen muchas redes, digamos, en lo común, muchos funcionarios se conocen entre sí según el área en la que están, aunque estén en distintos órganos o en distintos entes. Si los que trabajan en recursos humanos de repente, bueno, el de recursos humanos de aquel ministerio es este y el de recursos humanos de aquel otro ministerio es este otro. Entonces se conocen y tienen la posibilidad de decir, oye, ¿no tendrás por ahí algún espacio para yo irme de comisión de servicio? Eso pasa muchísimo y entonces se hace el procedimiento, se remiten los oficios, se revisan, la persona tiene que negociar probablemente para que le digan, oye, apruébame la comisión de servicio para yo irme y no tener problema, para no perder la antigüedad y toda la cuestión. Y eso pasa muchísimo. Qué buena esa aclaratoria, Francisco, porque sé que muchas personas conocen de la figura de la comisión de servicio, pero no saben cómo es el trámite de eso. Tenemos que hacer el corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Francisco Ramírez
acerca de la función pública en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Francisco Ramírez acerca del Estatuto de la Función Pública. Mi querido Francisco, hemos llegado a los minutos finales del programa, pero no quiero culminar esta entrevista maravillosa de la noche de hoy antes de que tú expliques cuál es el procedimiento que debe seguir un funcionario público que ha sido destituido de su cargo, pues y que él considera le está lesionando el derecho de permanecer en su trabajo. ¿Puedes, por favor, explicar rápidamente cuál es ese procedimiento legal? Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es cuál es la naturaleza del cargo del funcionario del que se trata. Si es un cargo de libre nombramiento y remoción, pues como su nombre lo indican, lamentablemente la remoción del cargo es libre por el superior jerárquico y lo que corresponde es que le paguen sus prestaciones sociales y que, digamos, le den el cumplimiento de todos sus derechos a la terminación de la relación de trabajo, de empleo público. En el caso de que se trate de funcionarios de carrera, entonces allí el cuento es otro, porque para que haya una destitución es necesario que haya habido un procedimiento previo de destitución, un procedimiento administrativo en el que se tiene que determinar el incumplimiento por parte del funcionario de los deberes que le establece el Estatuto de la Función Pública. Un incumplimiento que tiene que ser culpable, atribuible a él, que no puede ser, o sea, es casi como un delito. Se trata de que debe haber incurrido en una conducta que sea antijurídica, ¿ok? Que sea además culpable hacia él y que de esa manera eso se determine en un procedimiento en el que puede hacer pruebas, puede hacer todo. Solo después de ese procedimiento, ¿ok? Podría entonces declararse una destitución. Si el funcionario está en desacuerdo con el resultado del procedimiento que lo destituye, puede acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, especialmente a los que se denominan hoy juzgados estadales de lo contencioso administrativo, y entablar un proceso que en la ley del Estatuto de la Función Pública se denomina querella funcionarial. Es un proceso relativamente sencillo, es un proceso en el que, por cierto, las demandas tienen que ser cortas, hay que decir las cosas una sobre la otra y presentar las pruebas y moverse rápido. Es un procedimiento que en la ley es rápido, lamentablemente, pero es algo que, digamos, que al menos no es un procedimiento que legalmente es largo y se expande como es el caso del procedimiento civil ordinario, por decir una cosa. Entonces, no, este es un procedimiento que en ley es rápido. Y bueno, si lo otro que puede suceder es que haya una destitución sin procedimiento. En ese caso, es una destitución que es nula de nulidad absoluta, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Porque si el acto de destitución requiere un procedimiento que sustancie esa decisión, la ausencia de procedimiento que sustancie esa decisión es uno de los casos que declara nulo de nulidad absoluta tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Ausencia absoluta de procedimientos. Entonces, esto en los casos de funcionarios de carrera. ¿Qué pasa si se trata de un trabajador de la administración pública, pero con un cargo de obrero o de técnico? Debe ir a la Inspectoría del Trabajo, porque la ley que le aplica es la Ley Ordinaria del Trabajo. Entonces debe ir a la Inspectoría del Trabajo, tratar de que se califique el incumplimiento por parte de la administración y en última instancia puede ir a los tribunales laborales. Esto aquí trae otro problema. Yo te estoy diciendo, digamos, lo que establece la ley,
pero lo cierto es que lamentablemente los tribunales están poco prestos a juzgar en contra de la administración. Lamentablemente esa es una realidad Claro, por con supuesto, la que vivimos. por supuesto. Eh, y es una realidad lamentable porque los tribunales en materia administrativa están precisamente diseñados para controlar la actuación de la administración. O sea, la administración en principio actúa con poder siempre. Absoluto. Y el riesgo de la administración es que abuse de ese poder, que se desborde en el ejercicio de ese poder, que es un poder que es necesario para el correcto funcionamiento de un Estado institucionalizado, pero que entonces debe ser controlado. Y la figura de tribunales es la de controlar, la de servir como auditor del ejercicio del poder por parte de la administración. Lamentablemente eso no lo tenemos. Pero bueno, eso no quiere decir la persona que ve sus derechos vulnerados no deba acudir a los órganos que deben darle respuesta. Todo lo contrario, debe ir a esos órganos, debe plantear su queja y hacer lo posible por lograr que sea resuelta. Y para eso es importante contar con el apoyo de profesionales del derecho, de abogados que los acompañen, eh, a pesar si no tiene acceso a poder pagar honorario de abogado. La defensa pública, créelo o no, tiene muy buenos colegas que están dispuestos a hacer todo lo que está en su poder por lograr obtener justicia para las personas, los ciudadanos que se acerquen allí. Eh, y en fin, pues esas son las tres situaciones formales que establece la función pública. Ahora, luego tienes el caso de los contratados regularmente. Y este caso es todavía más complicado. Y el motivo es que si van a intentar una querella funcionarial, les Ujú. van a decir usted no es funcionario porque usted no ingresó por una forma de... Entonces, lo que correspondería en este caso, se trata de un funcionario o de un servidor público contratado, es que debe ir también a la jurisdicción laboral y demandar que se cumpla la inamovilidad laboral, que se cumpla las normas de derecho laboral que le serían aplicables si estuviera trabajando en una empresa cualquiera. ¿Cuáles son tus redes sociales, Francisco, para que te puedan contactar? Bueno, mi página web es framirezramos.com Ok. y estoy en todas las redes sociales como @FRamírezRamos. F de Francisco, Ramírez Ramos. Ahí tienen los contactos del invitado de la noche para que cualquier persona pueda llamarlo con toda confianza. Yo agregaría a la maravillosa entrevista de la noche de hoy que es urgente e inminente la promulgación de un nuevo estatuto de la función pública adaptado a los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que eso generaría, por supuesto, garantías tanto para el funcionario que ejerza un cargo público como para la administración pública. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.